Arrancar con este ciclo de charlitas, y en este caso, bueno, el tema convocante son algunas reflexiones sobre la hispanidad. Hoy vamos a escuchar, si nos da el tiempo, 4 temas muy particulares. En realidad la conferencia central es la que vamos a escuchar ahora. Voy a presentar entonces el tema inicial, que es el carácter católico de la monarquía hispana. Va a estar a cargo de José Ignacio Basinger, un pequeño currículum de él que merece ser presentado. Es doctor en Historia por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es docente de Historia Latinoamericana en la Facultad de Sociales de la UBA y también docente en, a ver si me deja el celular, leer, de Historia Argentina 1 y de América 2, en el profesorado doctora Alicia Moró de Justo. Su línea de investigación se centra justamente en la historia de la cultura política de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, para la región rioplatense y en especial, con enfoque especial en el Paraguay. Así que bueno, le damos la bienvenida a José y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Comenzamos. El anterior, vamos con el primero, perdón. Con el primero de todos. Lo que puede salir mal, sale mal. Toque. A lo último. Ahí está. Bueno, el título de esta charla, el carácter católico de la monarquía hispana, 1492, que es el momento de la llegada de los españoles a América, hasta 1810, que es el momento de la crisis de la monarquía española. Bueno, a la izquierda tienen la imagen de Isabel y Fernando, los reyes católicos, que son los fundadores de este proyecto de la monarquía católica, que es un proyecto político que lo que va a promover es el catolicismo. Ahí está, mejor. Bueno, ahora sí. ¿En qué sentido decimos que fue católica? En primer lugar, católico significa que es universal. Tuvo un proyecto de expandirse por el mundo y llevar la cristiandad a todos los pueblos del mundo. En ese primer sentido. Después, porque también se identificó con la religión católica. Podemos decir, por ejemplo, el Estado argentino actualmente se identifica con la religión católica. Pero solo en ese sentido es católico el Estado actual. En cambio, lo que vamos a ver, cuán profundo es el catolicismo para el Estado español durante esos años. También promovió la evangelización, promovió una fuerte religiosidad popular, procesiones, cofradías, en las celebraciones cívicas, que son los cumpleaños del rey, los funerales de los reyes. Bueno, en todas esas fiestas hay muchas celebraciones religiosas, misas, y después el punto fundamental que nosotros nos vamos a centrar, mi celular habla solo, es la fuerte presencia de la teología moral católica en la vida cotidiana de la gente y en el gobierno de la sociedad. Como la teología moral, que es una de las ramas de la teología, gobernaba la vida cotidiana de la gente. Bien. En este dibujo del siglo XVI, Felipe II pidió retratar el objetivo que tenía la monarquía católica. La época de Felipe II es el momento de máxima expansión del Imperio Español. Y en esta iconografía aparecemos Jesús dándole el mundo al emperador, a Felipe II, y después el otro personaje que tenemos es el Papa, como que está supervisando esta sesión de esta misión. Bueno, y después hay una serie de palabras en latín que habla de esta misión que Jesús le está otorgando al Imperio Español, que es expandir el catolicismo por el mundo. Siguiente. Bueno, acá en este mapa ilustra cuál fue la extensión del Imperio Español en la época de Felipe II. Toda la parte que está en naranja son los territorios conquistados por los españoles y la parte que está en verde es del Imperio Portugués. Durante el gobierno de Felipe II hubo una unión entre ambas monarquías
y llegó a completar gran parte del mundo, ¿no? Siguiente. También decimos que es católica por el tema, uno de los más conocidos es la evangelización a través de sus misiones. Acá a la derecha tenemos un dibujo de Florian Pauke, que fue un misionero que representó cómo era el esquema de las misiones, y allá fue una famosa imagen de la película La Misión, que retrata bastante bien lo que fueron las misiones guaraníticas. Bueno, esta es otra pintura, es una pintura colonial que retrata una procesión del Corpus Christi. Las procesiones eran muy comunes en las ciudades coloniales, entonces la religiosidad católica era popular y muy cotidiana. Siguiente. Bibliotecas, universidades. Esta es la Biblioteca Palafox en México, y la mayor parte de los libros que circulaban en la época colonial son libros de teología moral, que es, como decíamos, es una rama dentro de la teología. Y acá tenemos un ejemplo, una obra, por ejemplo, de Fray Luis de Granada, que era uno de los teólogos de la teología moral más leídos por sacerdotes, curas párrocos o religiosos, que circulaban muchísimo en todo el dominio español. Ahora sí, luego de haber aclarado, como haber hecho una pequeña introducción de esto de la monarquía católica, bueno, ¿cuál es la hipótesis de la charla de hoy? Que la monarquía hispánica era una monarquía del amor al prójimo. Que esta es mi argumentación. Si la monarquía era católica y el principal principio moral del catolicismo es el amor al prójimo, por lo tanto, la monarquía es una monarquía organizada en base al amor y la caridad, o amor o caridad. Entonces acá surge la pregunta del escepticismo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un imperio basado en el amor? Hoy es algo totalmente incrédulo, ¿no? Esto sería raro. Además tenemos una imagen muy negativa del imperio español. De la conquista, el exterminio de los indígenas, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a tratar de fundamentar esta hipótesis. Bueno, para fundamentar esto va a ser, creo en 30 minutos, 40 minutos, creo que lo voy a lograr. La conferencia va a estar dividida en 3 partes. La primera es, ¿qué supuestos tenemos hoy día incorporados que nos dificulta concebir o aceptar que esta monarquía pudo haber tenido una organización basada en el amor o la caridad cristiana? Entonces ahí tenemos que revisarnos nosotros mismos qué supuestos tenemos hoy que nos impiden esto. Después la segunda parte es, vamos a ver si es lo mismo una moral laica que una moral católica. Y después, en tercer punto, la monarquía católica como monarquía del amor. O sea, van a ser como las 3 estaciones de esta charla. Bueno, primera parte, ¿por qué nos produce escepticismo la existencia de un imperio del amor cristiano? Y acá, perdón, Hugo, la siguiente. Sí, la siguiente. Bueno, acá viene, va a ser un poco breve, es breve, pero les pido un poco de paciencia nomás. Digo, debajo de todo armazón legal, es decir, debajo de las constituciones, de toda legalidad que tienen los países, hay supuestos morales, éticos. Bien. En nuestro mundo contemporáneo, debajo de estos estados que nosotros vivimos, hay una moral laica, secular o atea. Pero nosotros los católicos también tenemos nuestra propia moral, que es una moral católica, y coexistimos con la moral laica que vive en el Estado. Entonces, por ejemplo, en las escuelas parroquiales o en las escuelas católicas, nosotros los docentes tenemos que dar la materia, por ejemplo, de política y ciudadanía. En política y ciudadanía hay un currículum que manda el Estado, que hay una serie de principios éticos que hay que enseñar. Esos principios éticos morales no provienen del catolicismo, vienen de otra tradición que vamos a ver. Pero no tenemos problemas de enseñarlo, lo enseñamos. Entonces coexistimos entre una moral que baja al Estado, que es una moral laica, secular, y coexistimos con nuestra propia moral católica. Siguiente. Bueno, entonces aceptamos una moral secular para el ámbito público, pero para el ámbito privado queda reservada la moral católica y la religión católica.
Entonces, en nuestro mundo, religión católica y moral católica está en el mundo privado y lo público es otra cosa. Pero la pregunta es, ¿siempre fue así? Vamos a ver que para la monarquía hispana era inconcebible separar la moral católica, que es una moral del Estado, de la religión católica. Tiene que ir todo de la mano, no pueden estar separadas. No puede haber una moral secular para el Estado y otra moral católica privada, sino que es una moral católica para todos y está fuertemente vinculado a la religión. Siguiente. Bueno, ¿y en qué momento de la historia se produce la separación entre moral y religión? Esto se produce en la Ilustración y es un supuesto que se naturalizó tanto que hoy lo tenemos totalmente incorporados. Aceptamos que el Estado tenga una moral secular, porque en algún momento de la historia se aceptó y naturalizó que era posible separar la moral de la religión. Cuando sucedió esto, a partir sobre todo de la Ilustración entre los siglos XVII y XVIII, primero se formuló en libros y luego los estados nacionales lo fueron inculcando tanto que se aceptó. Podemos decir como ejemplo la ley 1420, la ley de educación, en el caso argentino. Bueno, ¿quién fue el primero, uno de los primeros en acuñar esta idea? Pierre Bayle, no sé cómo se pronuncia, postuló en el siglo XVII que existen, este es un poco el argumento de los ilustrados, de la Ilustración, dice que existen buenas personas sin ser creyentes. Y conocemos buenas personas que no son creyentes. Entonces él deduce lo siguiente, por lo tanto puede existir una ética atea, una ética laica, una ética por fuera de la religión. Afirmó que la moralidad no depende de la revelación divina, depende de la recta razón, que es algo natural. Esta idea se transformó en uno de los pilares de la Ilustración. Entonces consideramos que puede haber una moral ética, universal, laica, por fuera de la religión. En cambio, para nosotros, o para la teología moral de aquella época, de la monarquía española, era inconcebible. Las virtudes morales cobran relevancia y se comprenden mejor a la luz de la revelación. Pasajes de los evangelios donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, yo soy el camino. Entonces Jesús, digamos, podemos decir que en los evangelios hay una indicación que a través de la revelación de la figura de Cristo, el camino, la moral, la conducta cotidiana cobra luz, se puede iluminar qué camino seguir. En efecto, la moral encuentra su significado pleno a través de la revelación y de los santos como comunidad a imitar. Esta es la idea que se tenía en la monarquía católica. Bien. Entonces estamos hablando que en la monarquía católica hay un estrecho vínculo entre revelación y moral, cosa que hoy día lo tenemos totalmente separados. Podemos concebir que hay gente que se porta bien y que no necesariamente se ha inspirado en los evangelios o en la Biblia, pero para ese entonces era algo inconcebible. Bien, algunas tapas de libros de teología moral de la época. Recuerden que vimos la imagen de la biblioteca. Hay cientos de libros de tratados de teología moral. He leído algunos, obvio que no todos, pero son infinitos. Acá puse algunos que utilicé para mi tesis doctoral en su momento. La familia regulada, de Arbiol, adiciones al Memorial de la Vida Cristiana de Fray Luis de Granada, Tomás Kempis, Imitatio Christi de Tomás Kempis. ¿Qué dice Fray Luis de Granada respecto a la teología moral, a la revelación y la moral? Dice que la mente humana tiene una perspicacia naturalmente débil. Solo a través de la luz podemos iluminarnos. Y después el otro pasaje dice: pongámonos a la vista la caridad de algunos santos para que estos, como escalones, subamos a la cumbre de la caridad de Jesucristo. A través del ejemplo de los santos y bueno, también a través de los evangelios, es como las personas pueden iluminar su propia moral
o se puede iluminar la moral. Sin el ejemplo de los santos, sin el ejemplo de Cristo, no habría moral posible. Bien, bueno. Entonces yo decía, vamos a recapitular un poco. Durante toda la monarquía católica conciben religión y moral van de la mano, siempre van de la mano. Pero llega la Ilustración y empiezan a decir, che, puede haber una ética o moral laica, secular, sin vínculos con la religión. Y estos libros que proponen la Ilustración empiezan a llegar a los territorios americanos o a la misma monarquía, y los mismos católicos hispanos empiezan a hacerse preguntas, a cuestionarse, y genera debates, empieza a generarse debates entre los mismos españoles. Entonces vamos a ver a continuación un pequeño debate que se da en el Mercurio peruano. Siguiente. El Mercurio peruano es un periódico de finales de la época colonial, estamos hablando del siglo XVIII, donde un intelectual, José Rossi Rubí, se pregunta o va a comparar si es lo mismo una moral católica que una moral atea o laica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es posible que haya una moral laica? Obvio que él va a estar del lado de la moral católica. El Mercurio peruano es un periódico oficial, por lo tanto se va a poner del lado del catolicismo. El título del artículo de él se llamó Análisis de la humanidad contraída a la caridad cristiana y ejemplos prácticos de su ejercicio. Estamos hablando del año 1791. Aclaro, el término humanidad no se refiere al género humano, sino se refiere a lo que es la benevolencia, es como una actitud moral. En el artículo describe que todos los intelectuales ilustrados de la época preferían utilizar el término de humanidad y evitar el uso del término caridad. Algunos españoles de la élite que están empezando a leer autores de la Ilustración, libros que vienen de Francia, de Inglaterra, siguiendo la moda, prefieren empezar a utilizar conceptos de afuera y no usar los conceptos propios. Entonces prefieren hablar de humanidad en vez de caridad. Entonces este peruano-italiano, tiene doble nacionalidad, se pregunta, ¿es lo mismo si yo utilizo el concepto de humanidad que viene de una ética que es laica? ¿Es lo mismo que utilizar el concepto de caridad? ¿Son intercambiables? ¿Son sinónimos? ¿Sí o no? Siguiente. Bueno, ¿qué es el concepto de humanidad para la Ilustración? Acá cito, me remito a la famosa enciclopedia de Diderot y d'Alembert, esta enciclopedia que es una de las obras cúlmenes de la Ilustración francesa, y definen al concepto de humanidad como un sentimiento de benevolencia hacia todos los hombres. Después subrayo que es el deseo de recorrer el universo para abolir la esclavitud, la superstición, el vicio y la desgracia. La benevolencia es como una naturaleza puesta cerca de nosotros. Es como lo que dice es que la benevolencia se dirige hacia el prójimo. Es una complacencia hacia el prójimo, de lo que vamos a ver ahora. Siguiente. En resumen, ¿qué sería la humanidad? Habla de benevolencia, es universal, se dirige hacia cualquier persona, hay un fuerte carácter abstracto de la fraternidad, aclara que se dirige a todo necesitado que está cerca nuestro, posee cierta semejanza a la lectura del buen samaritano como un acto de compasión hacia el otro necesitado, pero como va a decir Rossi Rubí, la humanidad es un sentimiento moral que es una compasión efímera y aparente, no tiene mucho peso. En cambio, la caridad es muchísimo más que el concepto de humanidad. Los motivos humanos no pueden producir una virtud verdadera. Solo queda en el motivo humano la virtud
se queda en nada. Necesitas la revelación, necesitas la religión que lo sustente. Siguiente. Agrega que aquellos que hablan de la virtud de la humanidad las pregonan en los cafés y en los paseos, que es el ámbito donde estaban los ilustrados, estos intelectuales. Pero a ese ilustrado a la moda, no lo ves cuidando del prójimo en los hospitales, en los lugares de desesperación. Diríamos, no actúan como el buen samaritano con aquel que realmente lo necesita. No se acercan, dice, al lecho asqueroso y fétido de un enfermo, o al duro seco de un delincuente para prestarle auxilio. Dice, bueno, estos filósofos se reúnen en los cafés y hablan de la humanidad, la fraternidad, pero el tipo, en los hechos, va al calabozo, a la prisión, visita al preso, va a los hospitales donde la gente está enferma. No, lo que ves son sacerdotes, monjas que siguen haciendo esa tarea de caridad. Hay muchos que hablan de la humanidad, pero en los hechos, en la práctica, ¿quién lo hace? ¿Quién es realmente que tiene un amor al prójimo? Entonces ahí un poco concluye su artículo, afirma con rotundidad: desengañémonos. No hay filosofía plausible sin religión. Moral y religión tiene que sí o sí de la mano. En cierta manera, Rossi Rubí está defendiendo lo que se sostuvo durante todo el imperio español. Bien. Hemos terminado la primera parte. ¿Han sobrevivido? Bien, vamos ahora a la segunda parte, si hablamos el mismo idioma. Retomamos este desafío filosófico. Parece que esto es más que una charla de historia, parece una charla de filosofía, pero lo que pasa es que la historia, acá claro algo, tiene que hacer una revisión filosófica muchas veces en el trabajo del historiador. Porque cuando vos mirás el pasado, uno naturalmente proyectás los conceptos que tenés del presente. Entonces, cuando vos vas al pasado con tus conceptos del presente, vas a mirarlo desde tu punto de vista, pero no desde el punto de vista de los protagonistas de ese momento. Por eso hay que hacer todo este laburo de, bueno, hay de sacarse de la cabeza ciertos conceptos que ya tenemos naturalizados. Y hoy justamente que tenemos naturalizados son los conceptos de la Ilustración y no los de la teología moral de la época del Imperio Español. Entonces acá volvemos a la pregunta que hace este ilustrado, que tuvo un éxito terrible. Él dice, si hay buenas personas entre los ateos y los creyentes, como decía Pierre Bayle. Bueno, entonces la pregunta es, ¿son intercambiables ambas morales? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿La ética puede estar separada de la religión? Sí. Bueno, empecemos por las categorías. Los historiadores lo que hacemos mucho es ver qué conceptos se utilizan. Son las mismas categorías y después vemos los significados. ¿Sí? ¿Es el mismo término o no? ¿Y qué significados tiene? Comparación de las principales categorías, vamos a ver en tres esquemas de moralidad. Arriba de todos tenemos la moralidad católica, sobre todo de los siglos XVI al XVIII. Después, las principales virtudes de la Ilustración y después el esquema moral que rige actualmente en el mundo contemporáneo. Lo que podemos apreciar es que los términos que utilizan son muy distintos, porque para la ética católica, que sigue rigiendo hoy, ¿no? Pero que no es la ética pública, las tres principales virtudes morales, que son virtudes teologales, son la caridad, la fe y la esperanza. Después siguen las virtudes cardinales, la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y después hay otras más. En cambio, para la Ilustración se habla de tolerancia, de humanidad, racionalismo, habría que agregar libertad, y todo tiene como finalidad la felicidad. Entonces, muchas de estas categorías de la Ilustración fueron las que se terminaron imponiendo en la formación de los estados nacionales actuales. Y después el esquema de valor, el esquema de moralidad más vigente actual es la que habla de valores. Hoy no se habla tanto de virtudes, sino de valores. Entonces, arrancó un poco en el idealismo alemán con Fichte, el tema de la autoconciencia, y después podemos citar a Max Scherer con un poco el que representa esta ética actual, que es que la moral se basa en el reconocimiento del valor o la dignidad propia y del prójimo.
como siempre hablamos del valor, reconozco el valor del otro. Pero fíjense que las palabras que utilizan son muy distintas. Volvemos a la pregunta, ¿es todo lo mismo? ¿Puede haber una ética atea, una ética? Y supongamos que sí, pero ¿va a ser la misma? Y la respuesta que vamos a ver es que no. Bueno, la idea de moral en el mundo contemporáneo, lo que tenemos más inculcado hoy es que generalmente hablamos de valores, no de virtudes, y cuando hablamos de una crisis moral, generalmente decimos que es una crisis de valores. En cambio, en la teología moral católica, cuando vas a los documentos, nunca ves que hablan de valores, sino que lo que constantemente aparece en los documentos son de virtudes, como un lenguaje totalmente distinto. Siempre. ¿Qué son las virtudes y qué son los valores? Cabe aclarar esto, las virtudes son hábitos, tiene que ver con el comportamiento. En cambio, el valor es el reconocimiento, viene de valorar. Yo reconozco, valoro a tal persona, a ciertos principios, a ciertas costumbres, pero no tiene, claro, son dos cosas distintas. Una es cómo me comporto, cuáles son mis hábitos, y la otra es cómo valoro al mundo o a los demás. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la caridad cristiana, esta teología moral, la humanidad ilustrada, de los ilustrados, y el amor como valor? Es todo lo mismo. Las virtudes cardinales son tres: caridad, fe y esperanza. Para Santo Tomás son infusas, es decir, tienen que ver con la gracia divina, por eso que hay un vínculo moral y religión. En cambio, hoy día concebimos a los valores como, de acuerdo, siguiendo un poco a Max Scheler, son intuiciones emocionales naturales. Como que la moralidad es algo natural. Hay gente que es buena por naturaleza y otros no, pero como que te nace, algo así. Bien. ¿Y qué es la caridad cristiana para la teología? Ya nos vamos acercando cada vez más a lo que, al núcleo de todo esto. ¿Qué es la caridad cristiana? Sobre todo para la teología moral, leían tanto los curas entre esos siglos de la modernidad española. Bueno, acá hay que recordar ciertos principios básicos de los evangelios. El primero, ante todo, dice Jesús, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál sería el principal mandamiento? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después, para Santo Tomás de Aquino, viene el perfeccionamiento del amor al prójimo, que está en un pasaje de San Juan que dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y aquí hay un concepto fundamental que vamos a ver, el tema de la amistad. Siguiente. Bueno, primera gran diferencia. La categoría de humanidad habla de una benevolencia, una compasión hacia el prójimo, que es algo universal. Podría coincidir con la parábola del buen samaritano. Pero ¿dónde está la gran diferencia entre lo que dicen los ilustrados y la teología moral católica? En la frase de San Juan, dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. La religión católica de ese entonces entendía que era personalista. No es una filosofía de las abstracciones, la humanidad, la fraternidad universal. Prioriza el afecto a las personas más cercanas. Y cuanto más cercanas, más se perfecciona el amor. A mayor amistad, más fuerte es ese amor. ¿Sí? Bien. Y todo esto que parece, el historiador acá está derrapando, hablando de filosofía más que de historia, vamos a un cuadro, siglo XVII, Potosí. Más colonial, más historia del dominio español imposible. Bueno, en este cuadro tenemos a la Santísima Trinidad representados como tres personas. Para ellos era clarísimo que Dios no era una fuerza natural, una fuerza universal, sino que la Trinidad son tres personas. Entonces representan a Padre, Hijo y Espíritu Santo como si fuesen tres Jesuses. Y están coronando a la Virgen María. Pero esto nos recuerda algo, que tienen una concepción de la religión católica como que Dios son tres personas. Es personalista. Siempre. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? ¿Por qué cito a Santo Tomás de Aquino? Porque
Para la teología moral que rige en el dominio español, todos se basan muchos en la escuela de Salamanca. En la escuela de Salamanca siguieron muchísimo a la teología de Santo Tomás de Aquino. Si bien Santo Tomás de Aquino viene de la Edad Media, pero es el autor, es como la base doctrinal para todos estos teólogos. Todos siguen a Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino sobre la caridad? La caridad, según Santo Tomás de Aquino, es una amistad. Estamos hablando de una relación entre dos partes o más. También, cuando él habla de la caridad como amistad, dice que es una comunicación, que podríamos entender como compartir. La caridad se perfecciona cuando hay una relación, cuando hay una reciprocidad, cuando hay un compartir, un ida y vuelta. Entonces, la caridad hay un vínculo. Es mucho más que el buen samaritano que se compadece. La caridad se perfecciona cuando hay un ida y vuelta. Sí. ¿Y qué es lo que compartimos en la caridad, en esta reciprocidad, en esta amistad? Cito a Fray Luis de Granada, que es uno de los grandes teólogos de la teología moral que leen todos los curas del dominio español, la monarquía católica. Dice, en uno de sus tantos tratados de teología moral, dice Santo Tomás, cita a Santo Tomás de Aquino, que así como ninguna cosa hay con que más se encienda un fuego que con otro fuego, así ninguna hay con que más se encienda un amor que con otro amor. ¿Ven? Acá tenés simplemente una compasión que yo tengo por otro. Acá estamos hablando de algo mucho más íntimo. Un fuego que enciende otro fuego, un amor que enciende otro amor. ¿Sí? En toda la época de la monarquía católica es muy común la metáfora del corazón y del fuego, que son metáforas de la caridad. La caridad se representa como un corazón con fuego. Es este corazón ardiente que enciende otros corazones. Ya desde el siglo XVI, que esto es muy característico de este periodo, que va desde el 1500 al 1800. No se encuentra antes y después se va, bueno, después de 1800 continúa, pero nace mucho en el 1500 y está muy difundido por la monarquía católica. Desde el siglo XVI se difunde en Occidente católico la imagen del corazón en llamas de Cristo y de los santos, no solamente el corazón de Jesús, sino también de los santos. Estas llamas de fuego encienden otros corazones. En muchas de las imágenes, los jesuitas popularizaron esta idea con el concepto de ardor cordis, corazón ardiente, flamas. Esto quedó plasmado en una amplísima iconografía que recorrió toda la América colonial y toda la monarquía católica. Y está muy nutrida por el misticismo propio de estos siglos. Siguiente. Bueno, acá tenemos dos imágenes de esto. Hacia la izquierda tenemos, es una imagen de los jesuitas principios del siglo XVII, que por un lado San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, y arriba es el corazón de Jesús, un mini niño Jesús, irradiando este fuego, este corazón ardiente que enciende otros corazones. Bueno, ahí está encendiendo, hay una llama que le enciende, creo que es, no sé si es San Ignacio o San Francisco Javier. Y después a la derecha tenemos, es una imagen ya de fines del periodo colonial, 1756. Esto es México, y tenemos la devoción al corazón de Jesús, y también está en llamas, arde. Sí. Esto que arranca en el 1500 va a tener su momento cumbre finales del siguiente siglo, del siglo XVII. En Francia se produce la revelación de Santa Margarita María de Alacoque, el 16 de junio de 1675, y así nace la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, que aparece Jesús sosteniendo este corazón o señalándolo, en realidad proviene de un culto popular que ya había nacido anteriormente y que ya lo habían promovido los jesuitas. Ahora bien, con la aparición del Sagrado Corazón de Jesús, los jesuitas lo siguen promoviendo aún más en todo el dominio español. ¿Sí?
Ahora bien, principios del siglo XVIII, los jesuitas y muchos curas promueven esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La monarquía española lo acepta y le pide al Vaticano o al Papa que lo consagre como culto oficial del imperio. Al principio los trámites iba todo perfecto, pero la Ilustración se estaba infiltrando de a poco dentro del gobierno de la monarquía. Y llega el momento del rey Carlos III. Y Carlos III dice, no a esta devoción. Esta devoción es superstición. El despotismo ilustrado, la Ilustración, consideran que este tipo de devoción popular, tan personal, tan íntimo, es supersticioso. Y a partir de ese momento no solamente van a perseguir a los jesuitas, sino que también van a rechazar todos los pedidos que habían habido de consagrar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, lo van a boicotear o lo van a perseguir. A partir de ese momento, la corona adopta una postura ideológica cada vez más contraria a lo que había sido la misma monarquía católica. Entonces, el gobierno de la corona no tiene nada que ver con la devoción popular de la monarquía. Y esto va a generar grandes cortocircuitos. Para muchos historiadores, cito un famoso historiador argentino, Sorraquín de Pug, pero también yo me alineo de esta línea, que la gran crisis de la monarquía de 1808 y 1810, que va a desembocar en las independencias, una de sus raíces tiene que ver con esto, donde la corona, que es el gobierno de la monarquía, está en contradicción con las devociones populares, con todo lo que se sostuvo durante siglos. Sí, digamos que la caridad para Santo Tomás de Aquino es una amistad, es algo personal, íntimo. Este corazón que enciende otro corazón. Y en cambio con la Ilustración, el jansenismo, que es una especie de cristianismo mezclado con la Ilustración. Después ahorita la corriente se llama Ilustración católica. Pero son todas muy emparentadas. Van a empezar a promover una nueva idea de Dios, un Dios alejado de las criaturas, un Dios más abstracto. Esto está en consonancia con una idea de caridad más abstracta que va a ser la humanidad. Ya no van a empezar a ver la caridad como algo personal, íntimo, sino como esta compasión, algo más frío, más distante. Y el concepto de humanidad va a ir cobrando más protagonismo. Los ilustrados y jansenistas veían al Sagrado Corazón de Jesús como un culto supersticioso. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta... Parece que nos desviamos, pero volvemos de vuelta a la misma pregunta. Cuando este ilustrado, Bailey, preguntaba, bueno, él decía, bueno, puede haber una ética universal y demás, pero está bien, pongamos que hay una ética universal, pero la ética católica y la que vos propones, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo, son dos cosas muy distintas. La caridad se perfecciona cuando hay una reciprocidad. A más reciprocidad, más amistad, más caridad. No es meramente una compasión fraternal universal. Diría Rossi, que es este autor peruano que habíamos citado, hablar de humanidad es una compasión solamente efímera. No es meramente valorar al otro, como hoy podríamos utilizar el término de ayer. Hablamos de un vínculo personal, es reciprocidad más intimidad. Y ese amor se perfecciona en el sacrificio por los amigos. Cristo es modelo, ejemplo perfecto del sacrificio. Comprendemos que la caridad a partir de la vida de Cristo y de los santos. Siguiente. Y parte 3. Vamos cerrando esto. Bueno, vimos la parte filosófica, iconografías. Todo esto del imperio del amor, ¿solamente quedaban los papeles o también tenían que ver con la forma de gestionar y de gobernar? También tenían que ver con la forma de gestionar y gobernar. Vamos a pasar a unos ejemplos breves. Pasemos a la siguiente. Bueno, dos ejemplos, para no hacerlo tan largo y tedioso. No sé si es tedioso. Bueno, ejemplo número 1. En 1778 hay un nuevo virrey que llega a Perú, a Lima. Entonces lo recibe en un acto oficial y lo recibe el rector de la Universidad de Lima. Y como todo rector, le daban los consejos
de cómo tiene que gobernar un virrey, si te bajaba en línea. Entonces, ¿qué es lo que le dice el rector de la Universidad de Lima al nuevo virrey? Bueno, tienes que cumplir las leyes relativas al prójimo. ¿Cuáles son? El amor al prójimo. Y después abajo, lo hago más rápido, subrayo, tienes que gobernar de acuerdo a una razón política y cristiana. Sí. Vos tenés que gobernar de acuerdo a los principios cristianos, católicos, tradicionales. No podés salir de... Siguiente. La anterior está. Y generalmente todos estos festejos se escribían poemas celebratorios y demás, y la universidad mandó a escribir un poema dedicado al nuevo virrey, también agradeciendo al rey Carlos III, aunque era medio ilustrado, pero igual. Dice así: Carlos, por el rey, digo, gracias por este favor, Carlos, por este favor en el imperio del amor. Es decir, ellos eran conscientes que la monarquía católica era un imperio del amor. Nos dio al grande Guilior. Guilior es el nuevo virrey, ¿no? Carlos, por este favor, que en el imperio del amor nos dio al grande Guilior. Es decir, es algo que aparece en la documentación oficial como instrucción. ¿Sí? El gobernante se tiene que regir por los principios cristianos. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es la alta esfera del gobierno. Y ahora vamos a un ejemplo extremo que es el pueblito más pequeño de la monarquía. Ejemplo, esta es la zona que yo estudié del Paraguay, pueblo de Pilar de Ñemucú. Estamos hablando al norte de Corrientes y al sur de Paraguay. Un pueblo de 2.000, 3.000 habitantes en la época colonial. ¿Se aplica lo mismo? También lo mismo. Con lo cual vemos que la idea del amor al prójimo permea por todos lados. En 1797, el gobernador del Paraguay, Lázaro de Rivera, se dirige a los vecinos de Pilar y les escribe. Sobre todo, exhorta a las autoridades del municipio, que es el Cabildo. Dice, a corregir los defectos de sus súbditos para mantener la buena disciplina y la armonía que entre todos debe reinar y así olvidar todo motivo de resentimiento. Había ocurrido una serie de peleas entre los vecinos, entre las autoridades. Continúa. Exhortaba a cultivar los mismos pensamientos de amor y concordia, por ser estos muy conformes con las máximas del Evangelio, con las intenciones del rey. Es decir, en el pueblo más perdido del Paraguay, el gobernador le está diciendo, ustedes, las autoridades del pueblo, los vecinos, tienen que regirse de acuerdo a lo que dice el Evangelio. Y lo que dice el Evangelio son las mismas máximas del rey. El rey, la monarquía, es una monarquía católica. Así que tiene que haber paz, concordia y armonía entre ustedes. Volvemos al principio. La moral pública de ellos es una moral católica. No entienden de moral secular como la entendemos hoy en día, ¿no? Y vamos al núcleo conceptual de todo esto, que no es que lo desarrollé yo, sino que hay muchos historiadores detrás de todo esto que yo digo, que parece que podría ser un invento. Hay un montón de historiadores. Una línea de la historia, ¿no? No todos los historiadores, pero una. ¿Cuál sería el núcleo conceptual de la monarquía católica? Que es una sociedad de vínculos personales, o también se llama sociedad corporativa. No existen principios o no existían principios éticos abstractos universales, la fraternidad. La moral se entendía como vínculos personales, amistades. La sociedad no era la suma de voluntades. Claro, por ejemplo, en la Ilustración se habla que, todos los que estudian Derecho y demás, se estudia que, bueno, la sociedad surge como un pacto social entre los individuos. Ellos no entienden que la sociedad es una suma de voluntades individuales. No es algo abstracto como entiende la Ilustración. Ellos entienden que la monarquía es una suma de relaciones personales, como la Santísima Trinidad. Se concibe la monarquía como una suma de familias, no de individuos, familias, de cofradías, de corporaciones eclesiásticas, de aldeas, de pueblos. No es la suma de voluntades, sino de vínculos de amistad. El rey tampoco no es una figura abstracta, sino también un vínculo personal. Todo súbdito y todo pueblo puede escribirle personalmente al rey, y el rey hace como de figura paternal con todos los súbditos. Siguiente. Bueno, concluyendo todo esto,
Conclusiones. El por qué la monarquía hispana entre 1500 y el 1810 era una monarquía católica. En primer lugar, la monarquía hispana era católica porque promovía un fuerte vínculo, un vínculo profundo entre religión y moral, religión católica y moral católica. La moral privada y pública están estrechamente vinculadas a la historia de la revelación. La caridad era entendida como amistad, era algo personal, intimista, corazones de fuego que enciende a otros corazones. La caridad consideraba que la monarquía era la suma de comunidades, de corporaciones, de vínculos personales estrechos, familias, aldeas, cofradías. Siguiente. Iconográficamente, la popularidad de la figura del corazón ardiente es sintomática de esta concepción de moralidad y religión. Es decir, que encontremos estas figuras en toda la iconografía representa cuál era la concepción de teología moral que tenían, que es intimista, personal. La aparición de ideas ilustradas que separan la moral de la religión generaron rechazo o debates dentro del seno de la monarquía. Esta postura ilustrada que fue adoptando la corona va a llevar a que haya una contradicción entre lo que es la monarquía católica durante esos 3 siglos y lo que está empezando a proponer el gobierno. Entonces hay tanta contradicción que es una de las razones que va a llevar a la grieta y a la crisis definitiva de esa monarquía. ¿Cómo continúa? Bueno, lo veremos en otras oportunidades, pero hasta acá he concluido. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar.